Hola a todos. Puesto que empieza la Semana Santa y nosotros en nuestras clases de Historia del Arte le hemos dedicado una clase especial, he pensado que sería interesante hacer un vídeo, un pequeño vídeo, recorriendo, intentando entender el punto de partida de las procesiones que se realizan aún hoy en día durante la Semana Santa. ¿Por qué se empiezan a realizar? ¿De dónde surge todo esto? Pues bien, para entenderlo nos tenemos que ir al siglo IV. En el siglo IV, en concreto en el año 313, se legaliza la religión cristiana a través del llamado Edicto de Milán. En aquel momento, y tenemos que pensar que estamos en pleno Imperio Romano, estaba gobernando Constantino y fue este emperador quien no convirtió la religión cristiana en la religión oficial del Estado, pero sí le dio carácter legal. ¿Esto qué implicó para los cristianos? Pues que ya no tenían que ocultarse, que ya podían realizar todos sus ritos, todas sus reuniones, incluso construir sus edificios, ¿no? Los edificios donde se iba a reunir la iglesia. Bueno, lo podían hacer en público, no debían ocultarse para realizarlos. Y para los historiadores eso es importante porque se empiezan a recibir fuentes, ¿no? Empezamos a tener fuentes escritas que nos narran lo que sucedía. Ya no era una cuestión marginal o una cuestión que debía hacerse off the record, sino que podía hablarse de ello, ya era lícito hacerlo. Y precisamente por eso nosotros sabemos a partir del siglo IV que en aquellos momentos se había instaurado en la ciudad de Jerusalén una costumbre muy curiosa, y es que los fieles empezaron a recorrer, empezaron a buscar e intentaron reactivar los lugares en los que se habían desarrollado las últimas horas de la vida de Cristo, ¿no? Lo que se conoce como el ciclo de la pasión, ¿no? La muerte y la resurrección de Cristo. Esos lugares en realidad en muchos casos ya no existían, precisamente porque en el año 70 los ejércitos del emperador Tito entraron en la ciudad de Jerusalén, no solo destruyeron el templo y se llevaron un botín muy generoso, sino también, claro, el resultado de todo ello fue la destrucción general de aquella ciudad. Para más Inri, unos años después, en el 135, se decide por parte del imperio reconstruir esa ciudad que había quedado en ruinas, reconstruirla a la romana, o sea, borrar toda la memoria hebrea, borrar todo lo que había sucedido previamente y reformular la ciudad a la romana. Incluso le cambiaron el nombre, pasó de ser Jerusalén a ser la colonia Aelia Capitolina. Esto inevitablemente borra la memoria de esos espacios que habían sido importantes durante el proceso de pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso, y ya doy un salto, en el siglo IV, los cristianos, intentando rememorar uno de los momentos más importantes para esta religión, que es precisamente el momento en el que se empieza a producir el sacrificio de su Mesías para intentar redimir el pecado de toda la cristiandad, bueno, pues ellos empiezan a buscar esos lugares, a recorrer punto por punto la ciudad e intentar reactivar esos lugares. En el caso de que quedase algo de su memoria, pues obviamente la mantienen, pero en muchas ocasiones incluso llegan a reinventar los lugares donde suceden las cosas que aparecen reflejadas en las escrituras, puesto que ya no quedaba nada de ellos. Y entre esos testimonios es muy interesante el de la monja Egeria, una religiosa cuyo origen era Hispania, ¿no? La península ibérica, y que peregrina a Tierra Santa entre los años 381 y 384. Y es curioso porque ella en ese peregrinar decide retratar o fijar la memoria de lo que allí sucedía y explica algunos de los ritos, algunas de las ceremonias que esos cristianos del siglo IV habían establecido ya en la ciudad de Jerusalén. Entonces, una de las cosas que explica y que es muy interesante es cómo ella había podido asistir a la procesión que se realizaba en Jerusalén para el Domingo de Ramos, o sea, la procesión de las palmas del Domingo de Ramos. Claro, es curioso porque gracias a ella nosotros podemos saber exactamente cómo se había impuesto ya una costumbre, una ceremonia ritual basada en la procesión en este Domingo de Ramos, ¿no? Ya en el siglo IV. Ella explica que lo que hacían básicamente para desplazarse de un lugar a otro, ¿no? de esos lugares, de esos puntos importantes de la ciudad de Jerusalén, lo hacían procesionando y partían del Monte de los Olivos para lentamente descender por el Valle de Josafat, entrar en la Ciudad Santa y por fin llegar a la Anástasis. Tenían que llegar allí antes de la caída del sol. La Anástasis fue la monumentalización del lugar donde Cristo había sido enterrado. Recordad cómo la ciudad había sido devastada y muchos de los lugares que formaron parte de esos últimos días y de la muerte de Cristo habían desaparecido. En el momento en el que se encuentran o se identifican esos lugares, hay momentos en los que se produce una monumentalización de esos puntos calientes dentro de la ciudad de Jerusalén. Pues bien, ese era el punto final de esa
procesión de Ramos que partía, como hemos dicho, desde el Monte de los Olivos y finalizaba en la rotonda de la Anástasis. Ella también relata una cosa muy interesante y ella dice que encabezando aquella comitiva iba el obispo, y quien era portado de la misma manera que había sido llevado Jesús en su entrada a Jerusalén, ¿no? Y ella dice que, pues efectivamente, fue portado de la misma manera. Esto hace que los historiadores supongan que lo que estaban haciendo en aquella procesión era reactivar la memoria de aquel instante tan importante que es la entrada de Cristo en Jerusalén a través de la actuación, a través de la teatralidad, ¿no? O sea, a través del hecho de que el obispo personificase la figura de Cristo durante aquella procesión. Por eso seguramente él iba montado sobre un asno, sobre una borriquilla, ¿no? Claro, esta reinterpretación continua, anual de aquellos sucesos es una manera de mantener la memoria de los lugares, de los espacios y de las propias escrituras viva, ¿no? Y tiene mucho sentido que se realice en Jerusalén, pero vamos viendo como estas procesiones que se van generando, como ese transitar entre los espacios sagrados, van a ir teniendo un eco no solo en la ciudad de Jerusalén, sino en otras ciudades de la cristiandad. Lo que se está produciendo es que Occidente está calcando la paraliturgia oriental y la está reconvirtiendo a sus propios espacios. Nosotros, por ejemplo, sabemos que en la península ibérica, dentro del contexto de la Hispania visigoda, se realizaba también esta procesión de Ramos a imagen y semejanza de la costumbre que se había iniciado unos siglos antes en Jerusalén. Las fuentes nos explican que se bendecían las palmas y los ramos antes de iniciar la procesión y luego los fieles se desplazaban lentamente desde una iglesia a otra. O sea, se habían marcado dos puntos que semejarían, que serían un espejo de lo que se hacía en Jerusalén. Se habían marcado dos puntos y los fieles recorrerían esos dos puntos procesionando lentamente y portando las palmas y los ramos, ¿no? También, un poco más tarde, ya en el contexto mozárabe, encontramos el Lider Ordinum, y en ese caso se nos describe no tanto la procesión de las palmas, ¿no?, del Domingo de Ramos, sino la procesión del Viernes Santo. Sobre todo se supone que lo que nos está describiendo es lo que sucedía en la ciudad de Toledo, y allí nos explican lo siguiente, para que veamos cómo sí que hay un reflejo directo de ese tipo de procesiones que se inician en Jerusalén. Allí se explica que cada Viernes Santo, hacia las 11 de la mañana, se tomaba la reliquia del Lignum Crucis. El Lignum Crucis quiere decir madera de la cruz. Entonces un trocito se supone que era de la Vera Cruz y por lo tanto un trocito sagrado, y se disponía sobre una pátena en el altar mayor de la Catedral de Toledo. Después, esta pequeña pero importante reliquia se colocaba dentro de su estauroteca, que es el relicario donde se guarda el fragmento de la cruz, que a su vez también tiene forma de cruz, y se trasladaba procesionando ese trocito de la Vera Cruz desde la catedral hasta la iglesia de la Santa Cruz. Una vez allí, realizaban la deosculatio, que era darle un besito a la reliquia, y luego, después de cantar una serie de himnos y realizar una serie de rituales, volvían procesionando solemnemente desde la iglesia de la Santa Cruz hasta la catedral, y esto se tenía que hacer antes de las 5 de la tarde. Por lo tanto, vemos cómo a medida que va pasando el tiempo, lo que estamos viendo es que en la época de Semana Santa, que es la época en la que se recuerda ese proceso de pasión, muerte y resurrección, se están fijando los rituales en los que durante esos días cada ciudad de la cristiandad se convierte durante unos minutos en ese lugar, en esa Jerusalén, en el momento en el que tuvo lugar esa pasión de Cristo. Para hacernos una idea, debía de ser algo, lo que sucedía en estas procesiones, sobre todo de Viernes Santo, debía de ser algo similar a lo que vemos reflejado en el Menologio de Basilio II, que lo tenéis aquí. Bueno, deciros, un menologio es un libro que está ordenado por meses en los que se van narrando eventos de la vida de santos y mártires, ¿no? Es una especie de calendario eclesiástico, de libro de servicios que tenía como punto de partida o que relacionaba los tiempos litúrgicos con la vida de esos santos y mártires, y que normalmente se utilizaba no la iglesia occidental sino la iglesia oriental, o sea, aquellas iglesias, tanto la ortodoxa como las iglesias católicas orientales, que seguían el rito bizantino, el rito de Constantinopla. Y bueno, en concreto, el menologio del que os hablo es un menologio que fue compilado hacia el año 1000 después de Cristo y que fue encargado por el emperador bizantino Basilio II, por eso se llama el menologio de Basilio II. Es una joya maravillosa que actualmente se encuentra en la Biblioteca Vaticana, y vemos ese tipo de obra, vemos un menologio, lo que pasa es que está ricamente iluminado, tiene una serie de miniaturas maravillosas entre las cuales encontramos una representación que yo solo he podido conseguir en blanco y negro, ya me perdonaréis, una representación de esa procesión de Viernes Santo. Entonces ahí vemos cómo sacerdotes y fieles caminan
solemnemente bajo la enseña de la cruz hacia la iglesia de Santa María de las Blanquernas en Constantinopla. En esta imagen vemos cómo no solo van encabezados por la cruz y las Santas Escrituras, sino que además también los fieles portan cirios, o sea que ya vamos viendo no solo la presencia de una imagen, de un icono como es la cruz, sino también el uso de elementos que se siguen utilizando hoy en día como serían los cirios, ¿no? Esto podría ser muy similar a lo que se realizaba en esa ceremonia en la época mozárabe en Toledo, ¿no? Como os decía, lo que aparece en el Liber Ordinum. Sabemos además que a partir del siglo X empiezan a utilizarse imágenes, no solo el icono de la cruz, sino imágenes dentro de estas procesiones, sobre todo en la procesión de las palmas, con la intención de darle tangibilidad, ¿no?, a la presencia de Jesús, de darle más presencia y por lo tanto más importancia, y poder revivir y poder empatizar de una manera más directa con todo aquello que se está narrando en esas procesiones. De hecho, existe un libro que se llama Vita Ulrichi, que fue escrito entre el 982 y el 992, o sea, a finales del siglo X, y que, bueno, nos narra la vida del obispo de Augsburgo, pero que en ese caso se narra una de las procesiones que sería la que representa la entrada de Jesús en Jerusalén, o sea, una procesión de las Palmas del Domingo de Ramos hacia el año 973, y se nos explica que en esa procesión pues participaba mucha gente, había eclesiásticos, había laicos, ¿no? Portaban palmas, portaban ramos, como ya hemos visto en las procesiones del siglo IV, pero la diferencia es que con ellos se llevaba una imagen de Cristo sentado sobre un asno, así como también se portaban los evangelios y la cruz. Esto es muy importante, porque a pesar de que lleve una imagen, no nos hace pensar que sea una escultura, que puede ser perfectamente un icono, ya lo que estamos viendo es cómo se está buscando la verosimilitud a la hora de rememorar el drama de la pasión, a la hora de rememorar aquellos momentos a través de la imagen, el uso de la imagen con un fin evocador y con un fin reactivador de momentos concretos de las escrituras, ¿no? Y este proceso nos lleva al surgimiento de unas imágenes maravillosas que precisamente parten de la búsqueda de una mayor verosimilitud, de una mayor tangibilidad de la figura de Jesucristo, que son los llamados Palmesel. Los Palmesel, que en realidad quiere decir el asno de la palma en alemán, son las representaciones escultóricas de Cristo sobre la borriquilla que se empiezan a crear, como os digo, a partir de finales del siglo XI en los territorios germánicos, ¿no?, en los territorios de lo que ahora es Alemania. Quizá el más antiguo que nosotros conozcamos que ha llegado a nuestros días es el Steiner Palmesel, que hoy está en el Museo Nacional Suizo. Esta imagen que veis aquí, aunque durante mucho tiempo se pensó que se había realizado hacia el 1200 aproximadamente, después de hacer una serie de pruebas físicas y químicas en el año 2000, se llegó a la conclusión de que era una figura muy temprana, que era del año 1055, como os digo. No es la única, aquí os pongo más imágenes posteriores, se conservan incluso algunas imágenes en Berlín, en Múnich, en Verona del siglo XIII, no os puedo poner imágenes de esas porque no las he encontrado, ya lo siento, pero puesto que es el más antiguo creo que es interesante destacarlo. Y lo que vemos aquí es las primeras veces en las que se representa físicamente en bulto redondo, en una escultura, la imagen de ese Cristo montado sobre la borriquilla, y además en este caso incluso lleva ruedas, o sea que sabemos que lo sacaban a procesionar, ¿no? Sabemos que era una escultura que intentaba reactivar ese hecho a través de la presencia visual y física de Cristo en aquellas liturgias. Claro, aquí es interesante porque hasta ahora hemos visto que las imágenes utilizadas tenían poder, sobre todo cuando en ellas se guardaba una reliquia, pero aquí ya vemos que ya su sola presencia física, la sola existencia de estas tallas en madera y su activación, o sea, el darle movimiento, el insertarla en esa procesión, ya le da un poder simbólico impresionante. Un poder simbólico que llegó al punto de que la gente, si conseguían que sus palmas o ramos entrasen en contacto con la representación, con el palmesel, ellos ya consideraban que eso debía de ser protegido, ¿no? Se lo llevaban a casa y lo utilizaban como un objeto apotropaico. No me sale. ¡No! Apotropaico. ¿Qué quiere decir un objeto protector? Claro, esto nos habla del poder de esas imágenes. Esto quiere decir que si Cristo para los cristianos fue una figura milagrosa, esas imágenes, esos palmesel, al convertirse durante unas horas cada año en la figura viva de Cristo,
también obtenían esa capacidad milagrosa de protección y cura, ¿no? Y esto da muchísimo que pensar, porque lo que vemos es que estas imágenes se activan durante las procesiones, que es un poco lo que les pasa a los pasos de Semana Santa. Los pasos de Semana Santa toman un mayor poder en el momento en el que se les saca a procesionar. ¡Ay, que toca la Virgen! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, que le he tocado! ¡Ay, Dios mío! Porque lo que están haciendo, casi como si fuera una película, es reinterpretar, es mostrarnos, siguiendo una línea cronológica, nos están marcando cada uno de los sucesos que se desarrollaron en un lugar concreto, que es Jerusalén. Entonces vemos cómo estas imágenes, a través del ritual de la procesión, se ven activadas, se activa el aura de la imagen. En un día determinado, a una hora determinada, aquellas imágenes se vuelven reales, se están convirtiendo en el reflejo directo de lo que sucedió en el año 33 en la ciudad de Jerusalén, ¿no? El entorno inmediato, cada una de esas ciudades donde se realizan estas procesiones, ya en ese siglo XI, se convierte, por así decirlo, en el escenario real. Se suspende la temporalidad, se suspende el entorno espacial de esos lugares y todo nos dirige a ese momento concreto, a ese inicio de la pasión y la muerte y resurrección de Cristo. El resultado es que ya en ese siglo XI, todo aquel que participaba en aquellas procesiones, durante unos instantes se encontraba en Jerusalén, en la época de Cristo. Y eso es gracias al poder procesional, ¿no? Vemos, por tanto, que a finales del siglo XI, principios del siglo XII, empiezan a surgir las imágenes procesionales y empiezan a adquirir una profundidad simbólica y un poder devocional muy profundo. Esto es algo que se irá desarrollando, se irá implantando a lo largo de los siglos, ¿no? Y que, por tanto, llegará hasta nuestros días. Bueno, aunque podríamos seguir, tampoco me quiero enrollar muchísimo más, que no os quiero robar más tiempo. Siempre se pueden hacer más vídeos porque es muy interesante también cómo las imágenes van tomando un poder cada vez más emocional y basado también en la empatía entre el fiel y la imagen. Eso, si queréis, se puede hacer más adelante durante esta semana. Pero bueno, creo que de momento ya tenemos suficiente. Nada, daros las gracias por ver este vídeo y os envío un beso muy fuerte. Espero que disfrutéis de las vacaciones. ¡Hasta luego! Bye.